Buenos días. Feliz sábado. Qué bueno verles aquí temprano para estudiar la palabra del Señor. Antes de comenzar, queremos tener una oración para pedir la presencia del Señor. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono con humildad, con respeto, porque tú eres el gran Dios del universo. Pedimos que nos bendigas con tu presencia en el estudio de esta hora. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias porque tenemos la certeza de que tú cumples tus promesas. Y reclamamos la promesa de que tú vas a estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana vamos a estudiar en nuestro primer tema la razón por la cual nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. El Espíritu de Profecía dice que nunca debemos esconder u ocultar nuestro nombre. Dice ella que debemos anunciarle al mundo que somos adventistas del séptimo día. No debemos ocultar nuestro nombre para ganar influencia. Vamos a comenzar leyendo el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7. Ustedes saben que los mensajes de los tres ángeles van a todo el mundo al final de la historia. Son el mensaje final de Dios al mundo. Y dice allí en Apocalipsis 14, 6 y 7: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y fíjese a cuántos: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje mundial al final de la historia. Y fíjense lo que dice el mensaje de este primer ángel: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la frase sobre la cual me quiero enfocar: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos llama a adorar a Dios porque Él es el creador. Ahora debemos preguntar, ¿qué derecho tiene Dios entonces de reclamar nuestra adoración? ¿Por qué tiene Él derecho de reclamar que nosotros le adoremos? Vamos al Salmo 95 para contestar esa pregunta. Salmo 95, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 6. Aquí se dice, ¿por qué se nos manda adorar a Dios? Dice allí: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Quiero recalcar el versículo 4: las profundidades de la tierra están en las manos de Él, y las alturas de los montes son suyas. Sigue diciendo: suyo también el mar, pues, ¿por qué es suyo? Pues Él lo hizo.
y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué le da derecho a Dios de exigir nuestra adoración? El hecho de que Él es el Creador. El conflicto final tendrá que ver con adoración. O adoramos a Dios o adoramos a la bestia. Ese es el problema o el asunto al final de la historia. Ahora, como el mensaje del primer ángel nos dice que debemos adorar al Creador, debemos volver al relato de la creación. Así que para entender el mensaje del primer ángel tenemos que regresar a Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Cómo podemos entender el mensaje del primer ángel que dice adora al Creador sin volver a Génesis, a donde se habla del Creador y de la creación? Así que tenemos que volver a Génesis. Ahora, cuando vamos a Génesis 1 y 2, notamos que este planeta tenía 4 problemas antes de la semana de la creación. 4 problemas. 3 de esos problemas están en los versículos 1 y 2. Y el otro problema se encuentra durante todo el capítulo. Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema, la tierra estaba desordenada. Ahora viene el segundo problema. ¿Y qué? Vacía. Y ahora viene el tercer problema. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 problemas: la tierra desordenada, vacía, en tinieblas. Y al leer el capítulo 1 vemos un cuarto problema, y es que no había vida. No había nada vivo en el planeta. Así que 4 problemas: el planeta desordenado, vacío, oscuro y sin vida. Así que Dios se propuso a resolver los 4 problemas: a ordenar el planeta, a llenar el planeta, a iluminar el planeta y a crear vida en el planeta. Y eso lo hace durante la semana de la creación. Ahora, la pregunta clave es: ¿quién fue el creador? Bueno, usted dice, la Biblia dice que es Dios. Correcto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero es un poco más complejo, porque Dios son 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la pregunta clave es: ¿cuál de los 3 fue el que hizo la obra durante la semana de la creación? Vamos a leer algunos versículos que nos responden esa pregunta. Vayan conmigo a Génesis 1 y el versículo 26. Génesis 1 y el versículo 26. Este versículo tiene 2 personas. Dice: entonces dijo Dios. ¿Quién sería ese? El Padre. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Hay otra persona también? ¿Quién es la otra persona? Cristo, Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuevamente 2. A nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza. El Padre le está hablando a su Hijo. El Espíritu de Profecía deja eso muy claro en el libro Primeros Escritos. Así que la creación es del Padre a través del Hijo. El Padre fue el arquitecto, el que diseñó el plan. Y el Hijo tomó el plan y lo habló a la existencia. La hermana White tiene exactamente el albañil. Jesús fue el constructor. El Padre fue el arquitecto que diseñó el plan. Ahora, hay una cita tremenda del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el manuscrito 77 de 1899, donde ella escribió lo siguiente: lo que es el habla al pensamiento. Primero pensamos y luego hablamos, ¿verdad? Por lo menos debemos hacer así. A veces hablamos antes de pensar, pero en realidad debemos pensar y luego hablamos lo que pensamos. Así que dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. No sé si están entendiendo lo que dice esta cita. El Padre piensa y el Hijo implementa los pensamientos del Padre. Eso es lo que está diciendo. Sigue la cita. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. Él, Jesús, es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios. El Padre piensa y Jesús implementa los pensamientos del Padre, lo cual significa que Jesús tiene que ser 100% Dios, porque el Señor Jesús lee los pensamientos del Padre. Tanto el Padre como el Hijo son 100% Dios. Pero el Padre en la creación es el arquitecto y Jesús es el constructor. El Padre piensa el plan y el Hijo lo ejecuta. Ahora leamos otros versículos de la Biblia que dejan esto claro. Juan 1, 1 al 3. Juan 1, versículos 1 al 3. Conocemos muy bien este pasaje. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, porque el versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne. Así que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, es decir, son dos personas distintas, ¿sí o no? Usted no puede estar con alguien y ser ese mismo alguien. Dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nunca se dejen engañar con la idea de que Jesús es menos Dios que el Padre. Jesús es 100% Dios como su Padre. No hay duda, aquí lo dice, el Verbo era Dios. Luego el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, sí, con el Padre. Todas las cosas por Él, en realidad la preposición que se usa en el griego significa por medio, y en otros versículos se traduce así: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está claro ese texto? El Padre crea por medio de Jesús. Vamos a Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice aquí, Dios, está hablando del Padre, ya veremos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo,
a los padres por los profetas, es decir, Dios habló muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Captaron eso? ¿Cómo nos habla el Padre? Por el Hijo. Y luego sigue diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo se hizo el universo? El Padre por medio del Hijo. Exactamente. Ahora vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Nos agrega detalles. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y sabe que cuando dice primogénito de toda creación, mucha gente se equivoca. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, Jesús fue la primera criatura del Padre, porque se le llama primogénito. Pero hay que entender que en la Biblia la palabra primogénito se usa en dos sentidos. Se usa en el sentido de el primero que nace, literalmente. Pero también se usa para expresar preeminencia. Alguien que es preeminente. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Pero Jesús no fue el primero en resucitar. Pero de su resurrección depende la nuestra. Por eso es el primogénito. No por ser el primero en resucitar. Porque antes resucitó Moisés, resucitó el que tocó los huesos de Eliseo, resucitó el hijo de la viuda, resucitó Lázaro. Varios resucitaron antes que Jesús. Pero Jesús es el primogénito porque su resurrección es preeminente. Y la de Él determina la nuestra. Asimismo, la palabra primogénito significa que Jesús es el preeminente sobre toda la creación. No es que Él es primogénito en términos de haber sido creado por el Padre. Si Jesús hubiera sido creado por el Padre, no sería Dios. Sigue diciendo aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Jesús. Pero solamente las cosas en la tierra. Sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Quién creó a los ángeles? El Padre por medio del Hijo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Por medio de Jesús. Y luego dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Pues lógicamente tiene que ser antes de todas las cosas si Él creó todas las cosas. Entonces quiere recalcar ese punto. Así que dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las cosas se mantienen funcionando por el poder de Él. Leamos un último texto sobre quién fue el creador. Y ustedes van a ver por qué estoy enfatizando esto. Porque muchos cristianos, la mayoría de los cristianos hoy en día, dicen que el sábado es de los judíos. Ustedes saben que dicen eso. Pero ¿quién creó el sábado? Bueno, ustedes dicen Dios, pero específicamente ¿quién creó el sábado? Jesús. Lo estamos viendo aquí.
Así que el sábado es de los judíos o el sábado es de Jesús. De Jesús, porque Él fue el que lo creó. Por eso estoy recalcando este punto, porque vamos a hablar un poco más sobre el sábado. 1 Corintios 8:6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe. Así que las cosas son del Padre por medio del Hijo. El Padre piensa el plan, el Hijo lee el plan y luego lo ejecuta. El Padre a través del Hijo. Ahora, habiendo establecido que el creador, el agente activo, el constructor fue Jesús, ahora vayamos a Génesis 1 y 2 para examinar el relato de la creación. Todos sabemos que Dios, Jesús, el agente activo, creó todo en 6 días. Vamos a leerlo. Génesis 1 y el versículo 31, que es el clímax de la creación, el resumen de los primeros 6 días. Dice, y vio Dios, y esto se puede decir del Padre y el Hijo, porque ambos vieron. Y vio Dios todo lo que había hecho, que quién había hecho. Podríamos agregar el pronombre personal, ¿sí o no? Y vio Dios todo lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que, ¿en cuántos días creó Jesús este mundo? En 6 días. Él fue el que hizo el trabajo en 6 días. Ahora quiero compartir un detalle muy importante, y es que a veces los capítulos se dividen a donde no es. Originalmente no había capítulos y versículos en la Biblia. Se agregaron mucho tiempo después que se escribieron los libros para que pudiéramos conseguir versículos. Imagínense ustedes tratar de conseguir Isaías 35:10 sin capítulos ni versículos. Poco difícil. Así que le agregaron, después que se escribieron los libros, capítulos y versículos. Así que yo no estoy cambiando la Biblia. En realidad, Génesis 2:1 debe ser el último versículo del capítulo 1. El primer versículo del capítulo 2 le pertenece al capítulo 1. Debe ser la conclusión del capítulo 1. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Pues vamos a leer el 1:31 y continuamos leyendo el 2:1. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cómo le parece? ¿El 2:1 es la conclusión? Sí. Ahora, ¿qué día acabó? ¿Qué día acabó? No dice el séptimo. Dice aquí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo acabó? El sexto día. ¿Sí o no? Todavía no se ha mencionado el séptimo. No. Hasta aquí dice que fueron acabados el sexto día. Pero ahora tenemos un problemita. Porque en el siguiente versículo dice, y acabó Dios en el día séptimo.
¿Cómo pudo Dios acabar algo dos veces? Cuando uno acaba algo, se acabó. Pero el versículo 2:1 dice que acabó el sexto, y el siguiente versículo dice que acabó el séptimo día. Y algunos dirán, bueno, la palabra acabados y la palabra acabó no es la misma, es la mismita palabra en el idioma hebreo. ¿Será que Moisés cuando escribió esto se le olvidó que había dicho que terminó o acabó el sexto y ahora en el siguiente versículo dice acabó el séptimo? Claro que no. Déjenme explicarles cómo entendemos que Cristo acabó el sexto y acabó el séptimo. En realidad Jesús acabó la obra de la creación el sexto día. Pero el séptimo día le puso el sello a su obra de creación. Yo pregunto, cuando ustedes tienen un documento legal, un documento gubernamental, el documento se escribe completico, pero ¿le falta algo? ¿Qué le falta? El sello. El documento lo acabó, pero no es válido sin el sello. El sábado, por eso veo que está sonriendo. El sábado es el sello de Dios en la obra de la creación, porque identifica quién fue el que creó. Ahora déjenme darles otra ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen la obra de un artista, de un pintor de cuadros. El primer día, el pintor toma el marco de madera, le tiempla el lienzo, le pone grapas, le pone unos colores de trasfondo, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. Segundo día, pinta un cielo azul con unas nubes así bien bonitas. Segundo día, después de terminar, dice, quedó bueno. El tercer día pinta unos árboles llenos de frutos y una hierba verde y unas flores bien coloridas. Y después del tercer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día pinta un sol radiante en el cielo y a veces se ve la luna de día y de una luna así opaca. Después del cuarto día echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El quinto día pinta unas aves volando en el cielo, unos pajaritos en los árboles y unos pececitos saltando del agua. Y cuando termina la obra del quinto día dice, me quedó bueno. El sexto día pinta toda clase de animales terrestres, jirafas, elefantes, vacas, caballos, leones, tigres. Y cuando termina su obra de pintar los animales, ahora entonces pinta a un hombre y a una mujer parados en medio de este lindo paraíso. Y cuando le da los últimos pincelazos al cuadro, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el cuadro? ¿Terminó el cuadro? Sí y no. ¿Qué falta en el cuadro? El cuadro está terminado, acabó, pero falta algo para acabarlo. ¿Qué falta? La firma que identifica quién pintó el cuadro. El sábado es la firma de Dios que identifica quién creó. Por eso se puede decir que acabó el trabajo el sexto día. El séptimo día le puso el sello. Acabó el sexto, su obra, y el séptimo día acabó poniéndole el sello o poniéndole su nombre. El que hizo este cuadro fue Dios. Ahora, hay otro punto muy importante.
Y es que cuando leemos Génesis 2, 2 y 3, si van conmigo allí, Génesis 2 y el versículo 2 y 3, dice, acabó Dios en el día séptimo. ¿Qué día acabó? Séptimo. Y sigue diciendo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo. Me parece que Dios está tratando de enseñarnos que el séptimo día es el sábado. 3 veces lo repite. Y dice que Dios hizo 3 cosas. Dice, acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Qué 3 cosas hizo Dios? Reposó, bendijo y santificó. ¿Y cuál es el día? Séptimo. Yo pregunto, ¿está claro el texto? ¿O ambiguo? Difícil de entender. No, facilito. Ahora yo pregunto, ¿el sábado que Dios dio en el 4º mandamiento es el mismo sábado de la creación? Vamos a leer el 4º mandamiento para ver si encontramos los mismos elementos. Todo esto es sencillo, hermanos y hermanas, es repaso. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día. Por esa razón. Porque creemos que Dios quiere que guardemos el séptimo día en reconocimiento del Creador. Saben que me parece muy interesante algunos nombres que otros le ponen a sus iglesias. Por ahí estuvimos ayer paseando y pasamos por una iglesia que decía Iglesia Mar de Galilea. Bueno, ¿y eso qué tiene de distintivo? ¿En qué se parece a la iglesia al Mar de Galilea? Yo comencé mi ministerio en una iglesia alquilada y el nombre de la iglesia era Iglesia Pentecostal Arca de Noé. ¿Qué dice eso de la creencia de esa iglesia? El nombre de nuestra iglesia fue adoptado por providencia divina. La sierva de Dios dice que Dios en realidad inspiró a escoger ese nombre, porque ese nombre dice quiénes somos nosotros. Somos adventistas porque creemos en un fin sobrenatural, la segunda venida de Cristo. Y creemos en un origen también sobrenatural al comienzo. Creemos en un comienzo divino y un fin divino, sobrenatural. No debemos esconder nuestra identidad ni esconder nuestro nombre. La sierva de Dios es clara en cuanto a eso. Vamos a leer el 4º mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿cuál día? El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿De los judíos? No, de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en él. Es el mismo día de la creación. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Yo pregunto, ¿el 4º mandamiento dice que Dios reposó, bendijo y santificó? ¿Es el mismo sábado? El sábado no existe primero cuando Dios lo da en el 4º mandamiento, en el monte Sinaí. Esa es una repetición de lo que ya existió antes del pecado, antes que existiera un judío, antes que hubiera viejo pacto. Porque el sábado fue establecido antes del pecado, es parte del plan original de Dios. El 4º mandamiento sencillamente repite y perpetúa lo que dice en el libro de Génesis.
Ahora, aquí hay otro punto importante. Dios no solamente creó cosas materiales en la semana de la creación. Dios también creó medidas de tiempo en la creación. Dios creó el día y tiene una explicación astronómica. El día es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje. 24 horas. Dios creó el mes. El mes es la cantidad de tiempo básicamente para que la luna le dé una vuelta a la Tierra, porque es satélite de la Tierra. Y el año es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Es decir, día, mes y año tiene una explicación basada en movimientos de cuerpos celestes. Pero hay una medida de tiempo que parece ser arbitraria, que no tiene razón astronómica, y es la semana de 7 días. ¿Por qué tiene la semana 7 días? ¿Ah? ¿Alguien puede darme una razón astronómica de movimientos de cuerpos celestes que determina una semana de 7 días? No. Entonces, ¿por qué la semana tiene 7 días? Porque Cristo creó una semana de 7 días. Y la secuencia de días no ha sido interrumpida desde la creación. El ciclo semanal ha continuado desde el comienzo. A veces viene una persona que no es adventista, que en realidad no quiere conocer la verdad, porque hay muchos que cuando oyen esto gozosamente aceptan la verdad. Hay otros que luchan y pelean, no importa qué clase de evidencia uno presente. Pero a veces viene uno y me dice: pastor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? Entonces yo siempre le contesto la pregunta con otra pregunta. Le digo: ¿qué día de la semana guardas tú? Me dice: el domingo. Y le digo: ¿por qué guardas el domingo? Ah, porque ese día Cristo resucitó. Entonces tú me estás diciendo que tú guardas el domingo de hoy porque ese es el día, el mismo día que Cristo resucitó, ¿verdad? Sí. Pues si el domingo de hoy es el mismo domingo de allá, pues el sábado es el mismo sábado. Y luego tiene otra pregunta, dice: pero ¿cómo sabe que el día sábado de la época de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y yo le digo: porque Cristo hizo el sábado y Él no iba a guardar el día equivocado. Interesante las excusas que tratan de conseguir los cristianos para no guardar el santo sábado del Señor. Ahora, otro punto que quiero tocar, y es esto: la primera semana de la historia de este mundo, en realidad, no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Y usted dice: ¿por qué, pastor, dice usted que la primera semana no es la semana del hombre, que es la semana de Dios? Muy sencillo: porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el 7º. Así que la primera semana es la semana ¿de quién? La semana de Dios. Es decir, la primera semana tiene que ver con Dios, no con el hombre. Porque Dios fue el que trabajó y reposó. No dice el relato que el hombre trabajó o reposó. Ahora, no se preocupen, Adán y Eva reposaron, pero ellos entraron al reposo de Dios. No fue el reposo de ellos, porque no habían trabajado. Entraron, disfrutaron del reposo de Dios, de la obra de Él.
¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, escuchen bien. 31 veces en Génesis 1 se recalca que todo se centra en Dios. 31 veces se usan expresiones como estas: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó y Dios santificó. Me da la impresión de que la primera semana tiene que ver es con Dios. Y en Génesis 2, 2 y 3 encontramos lo mismo. Ahora, yo voy a agregarle, ahora que vamos a leer Génesis 2, 2 y 3, yo voy a agregar el pronombre personal a donde pertenece. En las versiones en inglés aparece el pronombre personal. En español, el pronombre personal está tácito, sobreentendido, y no se lo ponen. Pero pertenece allí. Pero en español suena redundante, así que no se lo ponen. Yo le voy a agregar el pronombre personal. No le estoy agregando al texto porque el texto indica claramente que pertenece allí. Vamos a leer Génesis 2, 2 y 3. 10 veces se enfatiza que la primera semana tiene que ver con Dios. Dice ahí en Génesis 2, 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios, número 1. Su obra, número 2, que Él había hecho, número 3. Y Él reposó, ese número 4, el séptimo día de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó, número 8, de toda su obra, número 9, que Dios, número 10, había creado y hecho. ¿Quién está en el centro del relato de la creación? Dios. Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó, o vamos a ver qué significa en realidad cesó. El hombre trabajó, el hombre no trabajó. Todo el trabajo lo hizo Dios. Ahora hay otro punto interesante. Y es que en este planeta se construyen monumentos conmemorativos de eventos que sucedieron en cierto lugar y en cierto momento. Por ejemplo, tenemos nosotros el monumento que se hizo en Nueva York para conmemorar cuando se desplomaron las Torres Gemelas. Hay un tremendo monumento allí a donde estaban las Torres Gemelas. Ese monumento se construyó en ese lugar porque en ese lugar ocurrió ese evento y se conmemora todos los años en la fecha en que ocurrió el evento. Ahora, Dios quiso hacer un monumento para conmemorar la creación. Pero Dios tenía un problema, no podía hacer un monumento material y ponerlo en cierto lugar. Porque lo que había que conmemorar era la creación en todo el mundo. No podía poner el monumento conmemorativo en un lugar para conmemorar lo que ocurrió en ese lugar, porque el lugar era el mundo. No sé si me están entendiendo. Había que hacer un monumento global que conmemora un evento global, la creación. Así que Dios hizo un monumento de tiempo. Nosotros no tenemos que venir al monumento, el monumento nos llega a nosotros. Cada sábado nos llega el monumento y nos conmemora el hecho de que Dios creó este mundo, Cristo creó este mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Es un monumento compuesto de tiempo. Ahora quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas, página 102, muy importante esto. Cuando nosotros reposamos el sábado, nosotros no estamos reposando en nuestro reposo.
estamos entrando al reposo del Creador. Estamos conmemorando el reposo del Creador. Noten lo que dice esta cita. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué Dios le dio los primeros 6 días al hombre para trabajar? Aquí viene la razón. Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Dios nos dio 6 días para trabajar porque Él usó 6 días para trabajar. Y luego dice, el séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar, no pierdan este punto, para conmemorar el reposo del Creador. Cuando guardamos el sábado, estamos conmemorando, ¿qué cosa? ¿El reposo de quién? Del Creador. Ahora yo pregunto, ¿es importante conmemorar al Creador el mismo día en que Él estableció para conmemorar la creación? Les doy algunos ejemplos. Mi aniversario matrimonial es el 23 de diciembre. Este año, mi esposa y yo cumplimos 52 años de casados. 23 de diciembre, ya está a la vuelta de la esquina. Todo el mes de diciembre, yo dejo siempre el mes de diciembre sin ningún viaje ni nada. Hasta los mediados de enero. Vacación. Bueno, vacación en el sentido de que no estoy viajando. Nosotros celebramos nuestro aniversario el 23 de diciembre. ¿Por qué no celebramos el aniversario el 23 de enero? ¿Podríamos celebrar el aniversario el 23 de enero? ¿Por qué no? Es un día de 24 horas. En un mes. ¿Por qué no? Porque no fue esa fecha cuando ocurrió el evento original. Hay que conmemorar el evento el mismo día en que ocurrió el evento. Yo pregunto, ¿puedo conmemorar la creación el domingo? ¿Por qué? Porque ese no fue el día que Dios estableció para conmemorarlo. Tiene que ser el mismo día. Por eso yo no puedo entender cómo 3 papas, Juan Pablo II, Francisco I y Benedicto XVI, en múltiples lugares han escrito, nosotros guardamos el domingo en conmemoración de la creación. No es posible. Porque la conmemoración la hizo Dios el sábado, no el domingo. En El Salvador se celebra el Día de la Independencia el 15 de septiembre. Ve que yo he hecho mi investigación. Un evento que ocurrió en 1821, cuando declararon su independencia de España. ¿Qué día celebran ustedes el Día de la Independencia? ¿Pero por qué el 15 de septiembre? Llevan tantos años al mismo día, celebran el 15 de diciembre. ¿Por qué no se puede celebrar el 15 de diciembre? Porque esa no es la fecha cuando sucedió el evento original. No se puede conmemorar la creación el domingo, porque el domingo no es el día de conmemorarlo. No es cuando ocurrió el evento original. Así que los que dicen que guardan el domingo en conmemoración de la creación, no saben lo que están diciendo, porque no es posible. ¿Está claro hasta ahora? Hay muchas cosas en cuanto al sábado que generalmente no tratamos, que nos dejan ver claramente que nosotros tenemos la verdad en cuanto al día de reposo. Y no digo eso con arrogancia, lo digo como verdad. No hay salida. Ahora, recalquemos entonces 2 puntos. Punto número 1, la primera semana es la semana ¿de quién?
de Dios. Él trabajó 6 y Él reposó el séptimo. Segundo punto, es algo que posiblemente va a sorprender a muchos. Y es que la palabra reposó en Génesis 2 y el versículo 2 y 3, la palabra Shabbat, de donde viene nuestra palabra sábado, en realidad no significa reposó, en términos de que Dios dice, ahora voy a descansar, en términos de descanso no. En realidad la palabra Shabbat significa cesar, dejar de hacer algo, no hacer algo más. Es decir, el séptimo día Dios cesó de trabajar, dejó de trabajar. Eso es lo que significa la palabra Shabbat. Y es muy importante este punto para lo que vamos a notar en unos momentos. Y ustedes dicen, pastor, ¿de dónde saca esa idea que la palabra Shabbat significa, la palabra reposó en Génesis 2 significa cesar o dejar de crear? Porque hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde se traduce cesar. Déjenme darles 5 textos a donde la mismita palabra reposó se traduce cesó. Noten Génesis 8:22. Génesis 8 y el versículo 22. Aquí está hablando de los ciclos que van a continuar después del diluvio. Y dice allí, mientras la tierra permanezca, no cesarán. Esa es la mismita palabra Shabbat. Es decir, no dejarán de existir. ¿Qué cosa? La sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahí la palabra Shabbat se traduce, no van a cesar estos ciclos. Josué 5 y el versículo 12. Josué 5 y el versículo 12. ¿Recuerdan cuando Dios llovió maná? ¿Por cuántos años llovió Dios maná? 40 años. Llovió maná del cielo, pan del cielo. ¿Cuándo dejó de caer maná? Vamos a leerlo en Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Esa palabra cesó es la mismita palabra Shabbat. No tendría sentido decir y el maná reposó. Así que no lo traducen así. Sencillamente significa que el maná dejó de caer. Cesó significa que dejó de caer. Así como Dios el séptimo día dejó de crear. Cesó de crear. Noten Nehemías 6 y el versículo 3. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén. Sus enemigos no les gusta que está construyendo el muro y lo llaman, lo convocan, dice, ven, hablemos sobre este proyecto que estás haciendo, pero lo que quieren hacerles daño. Y Nehemías lo sabe. Fíjense lo que dijo Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? La misma palabra Shabbat. ¿Por qué voy a dejar de construir el muro? Porque voy a dejar de trabajar en el muro. La palabra Shabbat significa cesar de construir el muro. Así como Dios el séptimo día cesó de la obra de crear. Noten el Salmo 46, 8 y 9. Salmo 46, 8 y 9. Está hablando del día que terminen las guerras. Gloria a Dios por eso. Dice en el Salmo 46, 8 y 9, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras, hace Shabbat las guerras. ¿Qué significa eso? Hace cesar las guerras. Significa que no va a haber más guerras, como el séptimo día Dios no creó más. Y notemos un texto a donde las versiones traducen cesar en relación con el sábado. ¿Saben? A veces lo que
Lo que me molesta es que a veces los traductores traducen la misma palabra de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Y así si uno no conoce los idiomas originales, no tiene una buena concordancia, uno no puede saber que es la misma palabra. Noten Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Dios está hablando aquí. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? ¿Qué hizo el séptimo día? Cesó. ¿Por qué aquí dice que el séptimo día cesó, mientras que en Génesis dice que reposó? Si es la mismita palabra. El séptimo día cesó y luego dice y reposó. Ahí sí habla del descanso. Dejó de crear y reposó o descansó. Ahora que tenemos estos 2 puntos claros, número 1, que la primera semana es la semana de Dios, y en segundo lugar, que la palabra Shabbat significa dejar de crear. Dios el séptimo día dejó de crear, no creó más, cesó su obra de creación el séptimo día. Ahora que sabemos esto, estamos listos para contestar una pregunta muy interesante. Lo que dicen las personas de otras iglesias es que en Génesis, está bien, dicen ellos, en Génesis dice que Dios reposó el séptimo día, pero no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día. Por lo tanto, el reposo de Génesis fue de Jehová, pero más adelante Dios le dio el sábado a los judíos para que ellos reposaran. Imagínense los argumentos que la gente usa para zafarse de obedecer la voluntad de Dios, claramente expresada en su palabra. Ahora, aquí viene, esta es la pregunta que quiero formular ya en la última parte de nuestro estudio. ¿Por qué no les mandó Dios a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado? ¿Saben, hermanos y hermanas? Por muchos años yo me preguntaba, qué bueno hubiera sido que Dios hubiera colocado una partecita ahí en Génesis donde dijera, Adán y Eva, reposen el sábado. Ya ahí nadie podría decir que el sábado es de los judíos, porque Dios le mandó a Adán y Eva que lo guardaran. Pero en ninguna parte del relato de Génesis dice que Adán y Eva reposaron. Dios reposó y Dios trabajó. ¿Por qué es que Dios no le dio a Adán y Eva, no les dio a Adán y Eva un mandato de guardar el sábado? Les voy a dar 7 razones. Razón número 1. Adán y Eva no podían cesar porque no habían trabajado. Qué sencillas son las cosas. Imagínense que Dios le dice a Adán y Eva, cesen. ¿De qué? ¿Dios podía cesar? ¿Dios podía cesar de trabajar? ¿Por qué? Porque había trabajado. Pero a Adán y Eva, Dios no podía decirle, cesen. ¿Cesar de qué? Si no hemos trabajado. Por eso digo, la primera semana es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios. No la semana de Adán y Eva, no la semana de el hombre. Así que la primera razón es que Dios no les podía mandar a cesar de trabajar porque no habían trabajado. Segunda razón, Dios no podía darles el sábado a Adán y Eva antes de crearlo. ¿Están conmigo o no? ¿Tenía Dios primero que crear el sábado para podérselo dar a Adán y Eva? ¿O se lo podía dar antes de crearlo? Primero Dios, Jesús, tenía que crear el sábado para luego podérselo dar a Adán y Eva. No sé si me están siguiendo.
Y alguno dirá, bueno, pastor, pero ¿dónde dice la Biblia que Dios creó el sábado para el hombre? Usted sabe que hay un versículo en Marcos 2:27 donde dice, el sábado fue hecho para el hombre. Así que yo pregunto, ¿Dios hizo el sábado primero y luego se lo dio al hombre? Sí, porque lo hizo para el hombre. Tenía que hacerlo antes de poder dárselo a Adán y Eva. Tercera razón, y esto también sorprende a mucha gente. El sábado no llegó a ser santo, sino hasta que terminó. Por muchos años durante mi ministerio yo pensaba que Dios, cuando empezaba ese primer sábado de la historia, Dios le dice a Adán y Eva, este día es santo, guárdenlo. Pero no, el sábado no llegó a ser santo, sino que hasta que el sábado terminó. Cuando ese primer sábado concluyó, fue que Dios hizo que el día fuera santo. Así que ¿cómo podían Adán y Eva guardar el sábado santo sin que antes fuera santo? ¿Me están entendiendo este punto? Y usted dice, bueno, Pastor Bor, ¿dónde dice que el sábado llegó a ser santo fue después de crearlo Dios? Vamos a leer dos textos. Vamos otra vez a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día reposó. ¿Qué es lo que hace que el sábado sea santo? El reposo de Dios. ¿Cuándo llegó a ser el sábado santo entonces? Cuando el sábado terminó. Cada segundo que Dios reposó el sábado, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando había reposado las 24 horas, el día completo era santo, y entonces se lo podía dar a Adán y Eva. El cuarto mandamiento dice lo mismo. Vamos a Éxodo 20, 8 al 11 otra vez. Yo había leído estos textos muchas veces, pero había pasado por alto este punto tan importante. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahora viene la parte importante. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Lo captaron o no lo captaron? Dice, reposó el séptimo día y por eso, por tanto significa por eso, lo bendijo y lo santificó. Y saben que el idioma hebreo no tiene puntos, no tiene punto final. Pero tienen algo que se llama el atnak, que equivale al punto. Y en el hebreo dice como en la siguiente versión, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día, punto. Por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces yo pregunto, ¿cómo podía Dios decirle a Adán y Eva cuando comenzó ese primer sábado, guarden este día porque es santo, si no fue santo sino hasta que terminó? ¿Están entendiendo este punto? Todo esto lo vamos a tener que usar algún día. La sierva del Señor dice que tendremos que comparecer ante los grandes de la tierra, ante gobernantes,
ante tribunales para dar razón de nuestra fe. Y todo esto nos lo van a sacar en cara. Tenemos que tener una respuesta bíblica, clara, lógica. Cuarta razón: Dios nunca bendice y santifica algo para Él. ¿Ustedes creen que Dios dice, ay, yo necesito un día santo, voy a bendecir y voy a santificar este? En la Biblia, cuando Dios bendice y santifica algo, lo bendice y lo santifica para el hombre, no para Él. Razón número 5. Dios no podía decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado antes de darle el ejemplo de cómo guardarlo. Imagínense que Dios le dice a Adán y Eva, este sábado santo, guárdenlo. ¿Cómo? Dios no les mandó a Adán y Eva a guardar el sábado, les ejemplificó cómo guardarlo. ¿Qué hicieron ese primer sábado? Dios cesó y Dios le dio el tour a Adán y Eva. La sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 28, escribió: siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Siguiendo qué? El ejemplo del Creador. ¿Podían seguir el ejemplo sin que primero Dios diera el ejemplo? No. Ahora, ¿con qué fin? Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Todos los sábados, cuando yo estoy en un lugar como este, donde uno oye los carros pasando, yo digo, ¿cómo ha hecho de buen trabajo Satanás? Mientras que debe ser un día para suspender todo lo nuestro, para enfocarnos en la grandeza del Creador, la gente se está enfocando en comprar y vender, manejar, ver televisión, espectáculos deportivos, etcétera, completamente olvidando al Creador. Satanás odia el sábado porque odia al Creador hacia el cual apunta el sábado. Y tristemente los cristianos se han unido a la tarea de echar al piso el sábado. Y por eso este mundo está en la condición en la cual se encuentra. Elena White también escribió en el tomo 4 de los Testimonios 2:47, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, día que santificó e hizo santo. Razón número 6. También esto sorprende a muchos. El cuarto mandamiento no se aplica al hombre sino a partir del segundo sábado. ¿Me oyeron lo que dije? El mandamiento del sábado se aplica a nosotros a partir de la segunda semana. Le voy a mencionar la secuencia. De cuando leemos la Biblia tenemos que pensar, hermanos y hermanas. Tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Por qué Dios no le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado? ¿Cómo es que Dios acabó 2 veces? Y luego tenemos que luchar para tratar de conseguir la razón. Debemos reflexionar cuando leemos la Biblia. No solo leerla, hay que hacerle preguntas y luego buscar las respuestas. Vamos a seguir la secuencia. Jesús trabajó 6 días y cesó el séptimo. Después de cesar el séptimo, lo bendijo y lo santificó. Cuando lo bendijo y lo santificó, la semana estaba completa. Luego Jesús tomó la semana
y se la entregó a Adán y Eva. Y Adán y Eva debían seguir el ejemplo de Dios, trabajando los siguientes 6 y reposando el 7º como Dios hizo en la primera semana. ¿Está claro? Última razón. Elena White nunca cometió el error de decir que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, porque hubiera sido un error teológico. Para el hermano White decir, y Dios le dijo a Adán y Eva cuando comenzaba ese primer sábado, guárdenlo porque es santo. La hermana White no se equivocó. Se critica hoy mucho el espíritu de profecía. Hay solo 2 clases de personas que critican el espíritu de profecía. Número 1, los que no la leen. Y número 2, los que la leen con la intención de criticar. Y ninguna de esas 2 categorías va a recibir una bendición del espíritu de profecía. Tenemos que volver otra vez al plan que Dios estableció en el espíritu de profecía. Hay luz para estos tiempos. No debemos ocultar esto. Algunos dicen, pastor, no use el espíritu de profecía desde el púlpito, que alguna visita se puede ofender. Hermanos y hermanas, no tenemos que esconder lo que nosotros creemos. Debemos ser cariñosos y amorosos con toda persona que viene, abrazarlos, darles la bienvenida, ¿cómo no? Pero no debemos esconder lo que nosotros creemos. Se debe presentar con amor, sí. 2 citas de la hermana White donde ella claramente dice que Dios le dio el sábado a Adán y Eva después del primer sábado. Patriarcas y Profetas, página 28 dice, después de descansar el 7º día, Dios lo santificó. ¿Cómo? Después de santificar, después de descansar el 7º día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre? Después que Dios descansó el sábado. En otra cita, Deseo de todas las gentes, página 248, por haber reposado en el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo lo puso aparte para un uso santo? Por haber reposado en el sábado. Dios lo bendijo y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? Después que reposó. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Ahora el último punto que quiero recalcar, porque el tiempo se ha ido, pero no siempre me tendréis con vosotros. Así que aprovecho el tiempo. El último punto que quiero trazar es este, hermanos y hermanas. El libro de Apocalipsis nos dice que la gran prueba final va a tener que ver con 2 marcas: el sello de Dios y la marca de la bestia. Y tiene que ver con adoración. Porque el primer ángel dice, adora al Creador, mientras que el mensaje del tercer ángel dice, no adores a la bestia. El conflicto final tiene que ver con la adoración al Creador o la adoración a la bestia. Y cada uno tiene su marca o su sello. Se va a repetir la misma prueba del huerto del Edén. Y ustedes dicen, ¿cómo es que es la misma prueba? Les explico. La prueba que Dios le puso a Adán y Eva no tenía que ver primordialmente con un árbol. Un día una persona vino y me dijo, un evangélico vino y me dijo, ay, ustedes los adventistas, ustedes creen que la prueba final va a tener que ver con un día.
Y yo le dije, ¿cuál es el problema? La prueba original fue con un árbol. Si Dios pudo probar a Adán y Eva con un árbol, ¿por qué no puede probar a la raza humana con un día? La gran prueba final no tiene que ver mayormente con días. El día es sencillamente la forma en que Dios nos prueba para ver si aceptamos su autoridad y su palabra. Detrás del día está cuál autoridad obedecemos. Si guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Mientras que por el otro lado, si nosotros guardamos el domingo, día establecido por el hombre de pecado, nosotros estamos reconociendo y obedeciendo la autoridad de la bestia, que es la iglesia romana. El día solamente es la forma en que Dios prueba a quién somos leales y cuál autoridad obedecemos. Yo pregunto, ¿lo mismo se puede decir del árbol? Si Adán y Eva obedecían la palabra de Dios, no estaríamos aguantando calor en San Miguel. Ellos tienen que escoger entre hacer caso a la palabra de Dios o a la palabra de la serpiente. Y el árbol es la forma de probarlo. Al final de la historia hay que escoger si vamos a adorar a Dios o a la bestia. Y el día es la forma en que Dios va a probar a la raza humana. Termino con una cita. ¿Les quedó claro el tema de hoy? El gran problema que tienen las iglesias protestantes es que las iglesias protestantes nunca pudieron zafarse completamente de la madre. Conservaron doctrinas de la madre. La idea de que cuando una persona muere el alma sale volando al cielo. Esa es una doctrina de la madre que conservaron de la madre. La idea de que el infierno arde para siempre, que la gente va allí si fue mala para quemarse para siempre. Esa doctrina la heredaron las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes de la madre. No se pudieron zafar de eso. El domingo lo heredaron de la madre. Y por esa razón, muy pronto volverán a la madre. Voy a leerles esta cita escalofriante de un teólogo católico. Y alguno dirá, Pastor Boro, usted está ofendiendo a los católicos. No estoy ofendiendo individuos, mucha gente no conoce esto. Los que están viendo en redes sociales, posiblemente muchos no conocían nada de esto. Pero ahora sí lo conocen. Y tienen que escoger si van a seguir la tradición o si van a seguir la palabra de Dios. ¿Es importante que la gente sepa esto? ¿O no lo presentamos porque tenemos miedo de que vamos a ofender a alguien? Este mensaje es un mensaje de amor. Porque Dios no quiere que la gente se pierda en la crisis final. Las advertencias de Dios también son mensajes de amor. El amor no es solo blandito, ay, Dios te ama y no importa lo que hagas, de todas maneras te ama. Claro que nos ama cuando hacemos cosas que son indebidas, pero no acepta lo que hacemos. Esta cita escrita por un teólogo católico enseñó en la Universidad de Notre Dame, una gran universidad católica en los Estados Unidos. Escribió más de 40 libros y él captó este asunto. Mi última cita. Siendo que el sábado le está sacando en cara a los protestantes por qué guardan el domingo. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? ¿No es raro eso? Los protestantes dicen, nos guiamos solo por la Biblia, pero guardan el domingo. Sigue diciendo, sí, claro que son inconsistentes,
Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre. Ahora escuchen. Los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Cuestión de autoridad, según este mismo teólogo católico. Y luego viene esta parte escalofriante. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. La observancia del domingo permanece como ¿qué? Como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Las iglesias protestantes necesitan escuchar este mensaje. Y debemos orar para que tengan la sinceridad de colocar a un lado sus ideas preconcebidas y estén dispuestos de obedecer la autoridad de Dios, guardando el santo sábado del Señor. Tenemos un mensaje para el mundo, un mensaje poderoso. Pronto llenará toda la tierra con la gloria de Dios, según Apocalipsis el capítulo 18. Así que, hermanos y hermanas, no nos avergoncemos de ser diferentes. Seamos diferentes, pero al mismo tiempo no nos excluyamos como hacían los judíos, que se separaban de la gente y decían, nosotros somos los mejores. No, no, no. Debemos amar a la gente, debemos amistarnos con la gente, debemos simpatizar con la gente, pero debemos presentarles la verdad para que ellos puedan tener una experiencia religiosa mucho más positiva, mucho más bendecida por el Señor. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias porque nos has dado un día de refrigerio, donde podemos suspender todo lo nuestro trabajo, lo que vemos por televisión, la música secular que escuchamos, nuestras actividades diarias, nuestro estudio. Gracias porque nos has dado un día donde dejamos todo eso atrás y nos enfocamos solamente en nuestra relación contigo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a guardar santo tu sábado, no para ganar la salvación, no por obligación, sino porque te amamos y queremos pasar ese tiempo contigo. Gracias, Señor, por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.